Dale. Bueno, buenas noches con todos. Es un gusto saludarnos nuevamente. Muchas gracias a Vicente por ya prácticamente un mes con estos temas muy importantes. Siempre muy agradecidos todos porque el conocimiento es lo que la mejor herencia que nos pueden dejar las personas, el mejor legado que podemos también nosotros dejar a otras personas. Y como hemos hablado, tal vez no tengamos dinero, pero ganas y conocimientos, sí, eso sí. Entonces, adelante, Vicente, por favor. Gracias, Joel. Un cordial saludo. Buenas noches con todos los presentes. Gracias por dispensar con su presencia y ocupar parte de su tiempo, ¿no? En esto que es el compartir, más que clases o más que ese tipo de situaciones. Creo que es un momento de compartir conocimientos, de compartir experiencias, de ir comentando y de entre todos ir generando ese conocimiento que tanto requerimos hoy en día a nivel de país. Sí, en ese sentido el día de hoy pues vamos a avanzar un poquito más en lo que hemos estado viendo, como decía Joel, ya relativamente un mes en todo este proceso de lo que es gestión de proyectos, ¿no? Que era el reto de un poquito ver el cómo se estructura a partir de la metodología de marco lógico, considerando que la metodología pues es una metodología participativa. Entonces voy a ingresar a compartir pantalla en lo que nos habíamos quedado. Muy bien. Vamos a ver. Ya. Entonces, recordarán que el día miércoles estuvimos un poco observando ya lo que es la matriz de marco lógico. Como yo les comentaba, la matriz de marco lógico viene a ser ya casi la parte final de toda la metodología desde su concepto de estructura, más no desde su concepto de ahí ya concluye todo. Porque a partir de esta matriz de marco lógico, que obviamente tiene que ser construida de una manera participativa, pues es de ahí que se va a elaborar ya todo el diseño del proyecto como tal, y además es el sitio en el cual a nosotros nos van a ir evaluando, nos van a ir monitoreando, nos van a ir haciendo el seguimiento, y por medio del cual nosotros podemos demostrar el cumplimiento o no de las diferentes actividades, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva nosotros tenemos que tomar y tener un poquito claro que eso, o la funcionalidad de la metodología de marco lógico, es justamente estas dos situaciones, veo yo, desde lo que siempre se ha trabajado. Es decir, una, que nos permite una construcción participativa de todo el proyecto, desde su concepción hasta su ejecución y evaluación, y dos, que además es justamente una herramienta para poder hacer el seguimiento y evaluación como tal, ¿sí? Entonces habíamos puesto un fin, que era implementar una rehabilitación del tren en el sector Sierra Centro, un indicador, recordando que el indicador debe cumplir el principio de SMART, es decir, debe ser medible, debe ser alcanzable, debe ser en un lugar determinado, y además tiene que cumplir el principio de con quién voy a hacer, en dónde voy a entrar, ¿sí? Con preguntas adicionales a la metodología SMART, digamos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pusimos en el quinto año se cuenta con un sistema de tren rehabilitado funcional respondiendo a los requerimientos de la sociedad. Aquí es importante mencionar, de pronto ustedes, si es que revisan literatura, en la metodología de marco lógico existen algunos autores que determinan que tanto indicador, fuentes de verificación y supuesto no es obligatorio o no es necesario colocarlo. ¿Por qué razón? Justamente porque esto es algo que nosotros como diseñadores del proyecto, como ejecutores de un proyecto, no vamos a garantizar. Entonces algunos autores dicen, por tanto, no es necesario poner. Otros mencionan y dicen, sí, es necesario poner para tener una orientación hacia dónde se va. En este caso, nosotros nos fuimos por el lado de colocarlo, entonces pusimos en el quinto año se cuenta con el sistema como fuentes de verificación, informes de funcionamiento del tren, y el supuesto se cuenta con presupuesto adecuado para la rehabilitación del tren Sierra Centro. Recordando, ¿no?, que el indicador es lo que yo voy a lograrlo, la fuente de verificación es en dónde voy a demostrar de que lo cumplí, y el supuesto son aquellas cosas que podrían impedir el resultado o podrían impedir
el alcanzar el objetivo propuesto en el proyecto, pero que está fuera del manejo de mí como diseñador de un proyecto, y se pone en manera positiva. A este supuesto nosotros tenemos que someterle siempre a un análisis en el cual vemos qué tan probable es que ocurra. Si es que es demasiadamente probable, es altamente probable de que ocurra, si es que le pondríamos en un nivel de probabilidad de 0 a 100 y supera el 70% el supuesto de que se va a dar, entonces automáticamente el proyecto hay que rediseñarlo, redefinirlo, porque es demasiadamente peligroso y por tanto correríamos un alto riesgo de no cumplir el proyecto. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que considerar esos detalles también acerca de cómo ejecutar el supuesto. Y como les decía, pues obviamente se le pone de manera positiva. Entonces, en este caso le pusimos, se cuenta con presupuesto adecuado para la rehabilitación. En este imaginario de proyecto que estamos trabajando, obviamente, pues para ponernos a trabajar en él ya debíamos haber hecho un tipo acercamiento con las diferentes instancias que manejan los presupuestos para saber de que en caso de que el proyecto sea viable, pues se cuente con el presupuesto. Entonces, pero de todas maneras, ustedes saben, por ejemplo, en el año 2020, la pandemia del COVID o el SARS-CoV-2, el COVID-19 que se le conoce, pues obligó a que todos a nivel mundial, pues los presupuestos sean dirigidos hacia la parte de salud, y entonces obviamente muchas de las actividades quedaron pendientes o los proyectos tocó suspenderlos para ejecutar. Inclusive a nivel de las diferentes instancias estatales también se dio ese hecho. En ese sentido, por ejemplo, nosotros, si fuéramos, yo cuando comentaba acerca de justamente el diseño de la metodología de marco lógico, les decía, hasta hace unos años atrás, en el año 2019, yo creo que a ninguno, pecando de imaginador, ¿no? Yo creo que a ningún diseñador de un proyecto se le ocurrió poner como un supuesto de que puede darse una pandemia a nivel mundial. Pero miren, eso se dio. Y seguramente debíamos haberlo colocado, y de pronto nosotros, si fuéramos, ahorita están hablando de una nueva enfermedad, la del mono, que seguramente ustedes la han de haber escuchado, la viruela del mono. Entonces de pronto podríamos poner de que como un supuesto también es de que no exista, o de que más bien, claro, en positivo, ¿no? De que no exista ningún tipo de alteración en cuanto a pandemias o a epidemias que se den, que impidan el desarrollo normal del trabajo. En este caso, lo que estamos viviendo como país también podría ser un supuesto de que se mantengan las condiciones políticas y sociales estables a nivel de país, porque obviamente un problema como el que estamos viviendo ahorita, pues dificulta el diseño de un proyecto. En ese sentido, miren, comentarles es que ustedes cogieran y revisaran proyectos que trabajaron con metodología de marco lógico en los años 80, 90, pues siempre los proyectos tenían ese supuesto de que no exista o de que se mantengan las condiciones sociales, políticas, económicas, porque ustedes saben, el país ha vivido más de una vez en este tipo de convulsiones sociales, de que se tumbaban gobiernos, se cambiaban de gobiernos, y eso obviamente afecta el desarrollo del proyecto. Entonces nosotros cuando ejecutamos o diseñamos el proyecto, tenemos que tener muy en claro todos estos aspectos, saliéndonos más allá de la parte política, digámoslo así, sino más bien justamente por eso tienen que estar todos los actores, porque aquí tienen que estar actores técnicos, actores políticos también, actores sociales también, que nos puedan ayudar en el diseño general, para tenerlo de una manera adecuada y evitar los problemas que hoy en día tenemos, ¿no? Que comentábamos anteriormente, de que cuando diseñan un proyecto dicen, pero es que esto no se me ocurrió que iba a pasar. Bueno, entonces que estuvo mal diseñado el proyecto, y por tanto proyectos que estaban en $1.000.000 aparecen en 2, en 3, en 4, en 5, en 10 millones, y dicen, no, es que nos tocó hacer un reajuste, nos tocó hacer esto. Lo que busca justamente esto es evitar ese tipo de cosas, y eso sería lo importante en los proyectos. ¿Sí? Continuando, pues marcamos un objetivo general, que era personal idóneo para la administración y manejo de Sierra Centro. Pusimos que el 100% de personal especializado en sus áreas de trabajo dentro del ferrocarril, 100% de plazas requeridas para el funcionamiento del ferrocarril se encuentran cubiertas en función de sus capacidades al concluir el proyecto,
y 100% de problemas presentados en el área administrativa y operativa resueltos a tiempo durante la ejecución del proyecto. Como fuente de verificación estaba el informe técnico, evaluación técnica realizada a empleados y trabajadores, informes de partidas de personal, partidas presupuestarias, evaluación de desempeño, registro de problemas presentados y resueltos en el área, encuestas de satisfacción. Y como supuesto, presupuesto suficiente para implementar el proyecto, contar con capacitadores certificados en las áreas requeridas e interés de personal en capacitarse y formarse. ¿Sí? Marcamos dos objetivos específicos, uno que era la selección de equipo idóneo para el manejo, administración técnica y operativa del tren Sierra Centro, y dos, el sistema de capacitación implementado garantiza la formación del personal. En ese sentido, para avanzar, yo he colocado dos indicadores que voy a proceder a leer y a partir de ahí hacemos el análisis. Es importante mencionar, se puede colocar más de un indicador, más de una fuente de verificación, no hay problema, no existe un límite, pero como les decía la vez anterior, recordemos de que aquí es en donde nosotros estamos diciéndonos, aquí queremos que nos midan el cumplimiento o no cumplimiento del proyecto. Entonces, mientras más indicadores pongamos, obviamente estamos diciendo que queremos que nos midan en más cosas y de pronto a veces hilar muy fino, pues no es tan correcto. Tenemos que apuntarles a aquellos indicadores que en verdad demuestren el cumplimiento del proyecto. Entonces, como indicador tenemos a este de selección del equipo idóneo para el manejo administrativo, técnico y operativo del Tren Sierra Centro. He propuesto al segundo año de ejecutar el proyecto se cuenta con personal idóneo en el área administrativa, técnica y operativa para operar el Tren Sierra Centro. No sé qué opinión les merece ese indicador. Perdón, ¿puedes repetir de pronto? Claro. Si es que no, a ver. Al segundo año de ejecutado el proyecto, se cuenta con el personal idóneo en el área administrativa, técnica y operativa para operar el tren de la Sierra Centro. ¿Les parece como ejemplo el indicador? Por favor, si alguien desea participar para que pueda levantar la mano y seguirles dando pasos. Si le sometemos al análisis, tiene un tiempo, es al segundo año de ejecutado. Cantidad, se cuenta con el personal idóneo, es decir, todo el personal que se requiere, ¿verdad? En el área administrativa y la parte ya del tiempo, ¿verdad? Está espacio, porque es para el Tren Sierra Centro, y está la calidad que hablamos en el personal idóneo en el área administrativa, técnica y operativa para operar el Tren Sierra Centro. Mito tiene levantada la mano. Por favor. En mi opinión estaría bien porque básicamente con el presupuesto se puede hacer cualquier cosa. Si se quiere avanzar simplemente se contrata mucho más personas y se avanza más rápido. Se contrata todo lo que es material, se avanza por distintos frentes y es práctico. O sea, si hay personas calificadas dirigiendo todo eso se mueve rápido. Y con el capital ahí, pues más rápido todavía. Gracias. Listo, entonces, si es que no hay ninguna observación, avanzamos a qué medios de verificación le he puesto. He puesto contrato del personal, ¿verdad? Me he comido una L. Informe de procesos de selección en cada una de las áreas y la evaluación de desempeño del personal anual que debería desarrollarse. Entonces, esas para mí serían medios de verificación con los cuales demuestro yo de que cuento con el personal idóneo en las diferentes áreas para operar en Sierra Centro. No sé si es que alguna observación a los medios de verificación. Mito, ¿desea hablar nuevamente o se le quedó la mano alzada? Creo que se le quedó la mano alzada. Y como supuesto, pues tenemos que exista personal en todas las áreas requeridas y se cuente con el presupuesto necesario. Miren aquí, ¿por qué razón he puesto que exista personal en todas las áreas requeridas? Porque miren, yo podría ya con el análisis general del proyecto determinar que necesito un operador, por ejemplo, de una
del tren como tal, del vagón, ¿ya? Y resulta que no hay personas capacitadas, o que no existen personas a nivel de país, entonces va a ser difícil cumplir, entonces ahí de contar ya con todo el personal idóneo. Y así puede darse, ¿no? Yo no conozco mucho del funcionamiento del tren como tal para decir, necesito esto, o qué tipo de personal, pero entonces obviamente un supuesto, es decir, algo que está fuera de mi manejo como administrador del proyecto, porque yo no sé cuántas personas habrá a nivel de país que conozcan o que sepan del manejo del tren, por ejemplo, ¿ya? Entonces por eso le puse. Y el segundo indicador, sistema de capacitación implementado, garantizando la formación del personal, ¿sí? Entonces, de igual manera, como indicador le he puesto, al quinto año de ejecutado el proyecto, todo el personal ha aprobado procesos de capacitación, tanto en temas generales como específicos, tomando en cuenta lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? El día miércoles que estábamos en una sesión, pues ustedes comentaban y mencionaban de que la formación no solamente puede ser en el área técnica, sino que también, por ejemplo, en el relacionamiento humano, en el trabajo en equipo y en todas ese tipo de actividades que son necesarias para que salga adelante el trabajo de una administración. Entonces, por eso le hemos puesto así el indicador. No sé si es que alguien desea comentar algo de este indicador. ¿No? Bueno, entonces, adelante, don José. Bueno, por ejemplo, como consideramos la capacitación anterior, yo considero que es importante que todo el mundo sepa del negocio en sí, poniéndolo como negocio. Porque, por ejemplo, digamos, si yo vendo chocolates y quien atiende o quien despacha el chocolate no sabe de chocolate, no sabe qué habla, cómo lo vende. Si quien lo prepara no sabe de chocolate, cómo lo prepara. Así que es importante que todas las áreas tengan conocimiento y sean capacitados en lo que se está haciendo. Así que por eso para mí está bien. Gracias, don José. Sí, justamente por eso hablábamos de temas generales y una vez que ya todos estamos capacitados en esos temas generales, pues nos diremos, las personas que estén en el área administrativa se capacitan en administración y los técnicos en las diferentes áreas técnicas. Sí. ¿Qué medios de verificación, he colocado para este objetivo? Pues está el plan de capacitación, ¿verdad? Un informe de las capacitaciones realizadas, tanto generales y por área, como hemos dicho, y los certificados del personal que ha aprobado las capacitaciones. Sí. No sé si es que a alguien se le ocurre algún otro medio de verificación o con esos medios de verificación estaríamos correctos. Muy bien. Y como supuesto, le he puesto contar con capacitadores certificados en las áreas requeridas y el interés del personal en capacitarse y formarse, ¿verdad? Son dos cuestiones que yo, una vez más, como administrador del proyecto, no tengo el control total, ¿verdad? Porque de pronto si yo necesito, utilizando el ejemplo que mencionaba anteriormente, un capacitador que les enseñe a las personas por ejemplo, el funcionamiento del motor de un tren, se me ocurre, ¿ya? De un tren eléctrico que hablábamos la vez anterior, o de un tren que tenga tanto sea eléctrico como a combustible, ¿ya? Entonces yo necesito a una persona que venga a capacitarle en eso al personal técnico, y resulta que no hay ese personal. Entonces yo ahorita no lo conozco porque estoy proponiendo el proyecto como tal. Entonces eso es algo que está fuera del manejo de mi persona, ¿verdad? Y por otro lado también, yo puedo contratar a las personas, pero muchas de las veces las personas dicen, yo no quiero capacitarme, yo no quiero formarme porque yo considero que con lo que sé es suficiente y yo ya puedo trabajar. Que también es un problema que a veces puede surgir, ¿ya? Entonces, esa sería la parte primera de la metodología de marco lógico, de la matriz de marco lógico, ¿verdad? Estamos a nivel de objetivos y ahora pasamos a nivel de actividades, ¿sí? Por cada, tenemos aquí, recordarán que a nivel de actividades yo les comentaba que aquí tenemos que poner los recursos y los costes y obviamente, bueno, los supuestos se mantienen, ¿sí? Por cada uno de los objetivos que yo he desarrollado, de los objetivos específicos, voy a tener que marcar actividades. Pueden ser 2, 3, 4, 5, dependiendo.
Lo único que siempre menciono y recomiendo es de que tengamos cuidado de no confundir la actividad con tarea. Es decir, subir el nivel y decir las tareas les voy a pasar las actividades porque ahí se nos daría muchas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tratar de englobar actividades generales y dentro de esas actividades ya en el diseño general del proyecto ya estarán las tareas que vamos a tener que hacer. ¿Sí? En ese sentido, para la selección de equipo idóneo, para el manejo administrativo, técnico y operativo del tren, pues he planteado las siguientes actividades: definición de puestos requeridos, creación de un manual de puestos, selección de personal por área y evaluación técnica de desempeño. No sé qué les parece si estas actividades me ayudarán a hacer la selección del equipo idóneo. ¿Faltan actividades? ¿Sobran actividades? Entendería de que estamos de acuerdo con esas actividades, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón hemos puesto definición de puestos requeridos? Por ejemplo, dentro de definición de puestos requeridos, yo podría marcar un sinnúmero de tareas, ¿verdad?, que voy a requerir para definir el puesto de trabajos requeridos. Por ejemplo, tareas podrían ser, voy a realizar unas visitas hacia propuestas exitosas de funcionamiento del tren, voy a analizar otros manuales de puestos que existan acerca de esto, etcétera, etcétera. Aquí ya los especialistas en talento humano nos podrían decir cómo hacemos esa definición de los puestos requeridos, ¿verdad? Entonces, frente a lo que acabo de mencionar, ¿qué recursos necesitaría? Miren, pueden ser recurso humano, recurso técnico, recurso de espacios físicos, por ejemplo. Y entonces aquí yo le he puesto para esta actividad, yo requiero como recursos un especialista en talento humano, ¿sí? Es decir, una persona que sea ya 100% sobre talento humano, que me ayude a definir esos puestos. Y obviamente el equipo informático. Ustedes podrían decirme, ¿saben qué? Aquí también existen más recursos, eso está también abierto para que lo comenten. Y como ejemplo le he puesto que tanto el pago del especialista en talento humano como el equipo informático al proyecto le va a costar $84,000. Obviamente lo que yo les decía la vez anterior, ¿no? Para definir estos costes, yo ya tengo que haber desarrollado un análisis económico del proyecto. Entonces, en el análisis económico del proyecto, en este caso, como es para capacitación, por ejemplo, debo hacer un análisis, si es que es en el sector público, por ejemplo, cuánto gana un especialista en talento humano, qué nivel le voy a poner, en qué SP que se denomina, ¿verdad? SP1, 2, 3, 4, 5, y de acuerdo a eso colocar el valor mensual que cobrará este especialista en talento humano. Porque nosotros en este caso, si es que es, por ejemplo, en el sector público, no nos podemos salir de la tabla que ya está determinada por el Ministerio de Trabajo. Entonces, pero yo le he puesto más o menos, digamos, de que como es un especialista, es decir, es un nivel jerárquico superior, el que yo estaría requiriendo, digamos, como inclusive no sería especialista, sino más bien como un director de talento humano o como director del departamento de talento humano o de recursos humanos, dependiendo cómo se le denomine, pues vamos a decir de que es 3.500 y que requiere un costo y que le vamos a requerir por 24 meses, entonces me salió 84,000. A esto me faltaría sumarle, por ejemplo, el equipo informático, computadoras, etcétera, etcétera, y pronto decir, sabe que no ha sido 84,000, ha sido $100,000, ¿ya? Y exista personal especialista como supuesto y se cuente con el personal y con el presupuesto necesario para la capacitación. Sí, no sé si es que está comprendido cuál es la metodología en este caso para ir determinando las actividades. ¿Alguna consulta? ¿Sí? Bueno, seguimos. Creación del manual de puestos. De igual manera, he colocado que necesitamos una plataforma de selección de personal humano, que es lo que generalmente se trabaja hoy en día. Una vez que ya, obviamente, ya tengo definidos los puestos, creo el manual, entonces hago el llamado, ¿verdad?, por medios físicos y digitales para que se inscriban la gente, y obviamente esas personas tendrán que dar el examen, digamos, para ver si es que aprueban o no, tan importante necesitaré equipo informático. Entonces igual
$100,000 y que exista personal en todas las áreas, porque de pronto yo hago un llamado y no se inscribe nadie, chuta, ya nos complica. Y obviamente contar con el presupuesto requerido. ¿Ya? La selección del personal. Entonces, de igual manera, una vez yo ya he tomado las pruebas, tengo que hacer esa selección de personal y, por ejemplo, tendría los equipos informáticos, de igual manera como recursos, el personal que tome las pruebas, es decir, alguien va a tener que estar con los que están dando el examen, el personal que evalúe las pruebas tomadas y finalmente se seleccione el personal idóneo. Entonces, igual, le he puesto 150,000 con el presupuesto para la actividad como tal. Finalmente, viene la evaluación técnica de desempeño, ¿verdad? Entonces, esta ya es una vez que he seleccionado, ya vamos a ir al cronograma, pues tengo los equipos informáticos, tengo el personal que toma las pruebas de evaluación técnica periódica, tengo el personal que evalúa las pruebas tomadas y obviamente ya el personal seleccionado o que se mantiene en este caso ya no sería personal seleccionado, sino más bien únicamente personal que evalúe las pruebas tomadas, ¿verdad? Esto con la finalidad de acciones de mejora. De igual manera, contar con el presupuesto. Para la segunda actividad, que era sistema de capacitación implementado, garantizar la formación del personal. Entonces ahí, definición de plan de capacitación por áreas generales y específicas, es decir, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el requerimiento que necesitamos. Entonces, igual vamos a necesitar el especialista en talento humano, que es el que nos va a decir, ¿saben qué? Vamos a tener que formarnos en relaciones humanas, en cómo atender al personal, todas las personas, y, por ejemplo, lo que nos decía don José, ¿no? Acerca de las razones del negocio, ¿verdad? De cuál es el objetivo, de cómo se trabaja en general para todos poder razón. Y el equipo informático que se requiere, $84,000, que exista personal que conozca de eso y se cuente con el presupuesto. Segundo, contratación de capacitadores. Aquí miren, yo le he puesto de que más bien ya haciendo el análisis vamos a buscar una empresa capacitadora certificada por áreas generales y específicas, ¿sí? Es decir, una empresa que se encarga de todo el proceso, de toda esta actividad que es la capacitación, ¿sí? Entonces, $500,000 y obviamente el principal supuesto será de que existe una empresa que oferte el servicio de capacitación que nosotros requerimos y obviamente el presupuesto siempre estará presente. Viene la ejecución del plan como tal, entonces obviamente para la ejecución del plan de capacitación requerimos un espacio físico, equipo informático, suministros para que la gente haga la capacitación y que se cuente con la participación activa de todo el personal y con el presupuesto requerido. Y finalmente viene la evaluación del personal, para lo cual necesitamos una vez más equipos informáticos, personal que tome las pruebas, personal que evalúe las pruebas y el personal aprueba las capacitaciones desde el supuesto y contar con el presupuesto requerido. Entonces, miren, con este pequeño ejercicio que hemos hecho, diríamos de que este proyectito requiere $1,668,000, por ejemplo, para capacitar. No sé qué opiniones merecen, si es que hay alguna opinión o si no avanzamos. No hay ninguna observación. Entonces, asumiríamos de que todo está comprendido, de cuál es la dinámica de la construcción ya de la matriz de marco lógico una vez que hemos llegado a este punto. ¿Sí? Una vez que tenemos desarrollada la matriz de marco lógico y para ir concluyendo esta parte, pues nos vamos ya al cronograma, ¿verdad? Y el cronograma, ustedes recordarán en las primeras reuniones que teníamos, les comentaba de que tenemos un sinnúmero de metodologías de igual manera para construir estos cronogramas. Una de ellas es la denominada de PER, que es una matricita así como la que ustedes están observando aquí, la cual, miren, saca únicamente, se pone el proyecto aquí en la columna A en este caso, ¿verdad? Colocamos el objetivo específico, colocamos las actividades que vienen desde la metodología, desde la matriz de marco lógico y acá pues colocamos cuántos años va a durar el proyecto. Entonces, recordarán, dijimos que iba a durar 5 años, entonces aquí está determinado los 5 años.
me he olvidado de colocar los años, voy a hacerlo ahorita. Entonces, ahí están los 5 años. Entonces, aquí tenemos que ser muy cuidadosos en qué aspecto. En el aspecto de que tenemos que irnos fijando, tenemos que irnos fijando lo que nosotros marcamos en la metodología de marco lógico. Miren, dice, al segundo año de ejecutado el proyecto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que el primer componente tiene que durar 24 meses. Y miren, entonces, selección de personal, le he pintado los cuadritos de 24 meses para decir de que es al segundo año. Entonces, aquí ya se va construyendo de acuerdo a la experiencia y con el trabajo de todos en conjunto. Definición de puestos requeridos. Entonces digo, ¿sabe qué? Para definir los puestos requeridos voy a necesitar los 6 meses primeros de ejecución del proyecto. Entonces, en esos 6 meses yo ya estoy garantizando de que voy a tener definidos los puestos de trabajo. La creación de manual de puestos voy a hacerlo, miren, durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses. Pero, miren, las actividades pueden iniciarse una sobre otra, es decir, en conjunto pueden trabajarse varias actividades. Entonces digo, ¿sabe qué? Esta creación de manual de puestos ya puede empezar a construir a partir del 4.º mes de iniciado el proyecto. A pesar de que todavía no tengo definido todos los puestos, yo con los que primero ya voy seleccionando, yo ya voy creando el manual de puestos y lo voy desarrollando. Y la selección del área igual, miren, empieza 2 meses antes. ¿Por qué razón? De pronto aquí yo ya hago el llamado porque yo ya sé quiénes nomás son, cómo vamos a trabajar, hasta implementar todo el sistema. Entonces yo ya puedo hacer el llamado por los diferentes medios, sean físicos, sean digitales, una invitación, que postulen, etcétera, etcétera. Y entonces digo, esto me va a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, ¿sí? Y la evaluación, pues obviamente una vez que está seleccionado el personal, tengo que permitir de que ese personal trabaje, pues, para poder hacer la evaluación. Entonces, una vez que tengo ese personal, le evalúo en los 2 últimos meses del segundo año. Y aquí ya tengo mi primera evaluación técnica de que el personal seleccionado está cumplido y por tanto podría decir de que he cumplido el primer objetivo del proyecto. ¿Sí? No sé, ¿hay alguna inquietud? O si no, avanzamos. Avanzamos entonces. El segundo objetivo, miren, era el sistema de capacitación, ¿verdad?, implementado, garantizando la formación del personal. ¿Sí? Entonces, de igual manera, primero me voy a la metodología de marco lógico y digo, al 5.º año de ejecutado el proyecto, todo el personal ha aprobado procesos de capacitación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que este proceso va a tener que durar hasta el 5.º año. Entonces, aquí está hasta el 5.º año. Y miren, en la metodología, en nuestra matriz de marco lógico, cuando marcamos el indicador no dijimos cuándo iniciaba, dijimos hasta el 5.º año. Entonces yo he dicho, en el hipotético que estoy trabajando, de que voy a iniciar en los 2 últimos meses del segundo año, ya voy a iniciar con la definición del plan de capacitación. Porque obviamente a estas alturas yo ya sé cómo se está comportando el personal, yo ya puedo hacer una observación, puedo hacer trabajo directo, en el cual puedo determinar ya, por ejemplo, las temáticas generales, sobre todo en las cuales debo trabajar en capacitación. Entonces digo, voy a definir el plan de capacitación a partir de ahí y me demoraré 1, 2, 3, 4 meses. Una vez que tengo definido el plan de capacitación, Víctor, adelante, por favor. Sí, gracias. Muy bien, antes de que se me vaya esta pregunta, si bien ese proyecto culmina su principio y su fin a los 5 años, la pregunta es, ¿qué tiempo con antelación debo ya programar, qué sé yo, 5 años más? Esta es la pregunta. Muy buena pregunta, Víctor, gracias. Primero, justamente la segunda fase corresponde a las evaluaciones. Aquí vamos a ir evaluando para ver qué tanto hemos cumplido con el proyecto o no hemos cumplido con el proyecto. En función de eso yo ya puedo programar y decir, ¿sabe qué voy a requerir? Construir un nuevo proyecto. No se olviden, el ciclo de proyectos nos marcaba que una vez que esté evaluado puedo construir un nuevo proyecto, o en su defecto todo el proyecto ya tiene que tener en su estructura
porque aquí solamente hemos visto la parte general, pero ya en la próxima vamos a ver, por ejemplo, cómo se estructura. Yo les comentaba en Secretaría Técnica de Planificación del país, y ahí nosotros tenemos que poner la sostenibilidad del proyecto. Es decir, ¿qué va a pasar cuando termine el proyecto como tal? Porque el proyecto no puede continuar toda la vida, pues el proyecto tiene un inicio y un fin. Entonces, una vez que yo ya termino con esto, por ejemplo, esto ya tiene que pasar a ser parte de la estructura general de la empresa, en este caso de Ferrocarriles, por ejemplo. Entonces, ya en la estructura general de la empresa de Ferrocarriles del Ecuador, tendrá que estar marcado de que tiene que haber un rubro para capacitación. Pero ese rubro para capacitación ya no está dentro de un proyecto, sino está dentro del funcionamiento estructural de la empresa como tal. Pero si es que yo, por ejemplo, más o menos, yo sugiero de que a partir de la mitad del proyecto, es decir, desde los 2 años y medio en este caso, yo ya puedo empezar a analizar. Hasta el 4.º año, hasta aquí, hasta el 48 mes, yo ya puedo empezar a analizar y ver y decir, ¿sabe qué? Como que a mi proyecto le falta continuar como proyecto para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, y por tanto tengo que nuevamente estructurar o diseñar una segunda fase del proyecto como tal. Entonces ahí ya depende mucho del evaluador del proyecto para definir si es que esto continúa como proyecto o ya pasa a esa fase operativa. Regálenme solo un segundito que se me va a apagar la compu. No sé si es que contesté la inquietud. Sí, muchísimas gracias. Entonces, gracias. Entonces, justamente, miren, el segundo objetivo, de igual manera, han pasado todas las actividades que he planteado y, como les decía, ¿no? Inicié antes y aquí, una vez que yo digo, voy a hacer la contratación de capacitadores, ¿verdad? Entonces, sería 1, 2, 3, 4. Miren, soy bastante ambicioso, digo, en 4 meses yo ya cuento con la empresa. Y a partir del año 3, en el mes 31 del proyecto, inicia el proceso de capacitación que le he puesto va a ser constante. ¿Por qué razón? Porque obviamente estamos hablando de que hay una capacitación, por un lado, general y por otro lado específica. Entonces, ya el plan de capacitación nos va a decir específicamente con qué capacitación iniciamos, cuándo se da, qué tiempo dura, etcétera, etcétera. Y las evaluaciones de esas capacitaciones, más o menos la he calculado que una vez que concluyan, que sean procesos de capacitación de 6 meses, entonces yo evalúo a mi personal. Capacito 6 meses más, evalúo. Capacito 6 meses más, evalúo. Y ahí cumpliría el proyecto. ¿Sí? Entonces, hasta ahí está la estructura general del proyecto. Una vez más lo recalco. ¿Por qué? ¿Por qué razón hago menciono esta parte? Porque justamente esto es lo que ya se va a ir a la parte ya del diseño general del proyecto como tal. Es decir, en donde ya ahí sí vamos a plantear problemas, vamos a tener que escribir el proyecto como tal y presentar el proyecto al financiero con todas estas matrices que hemos estado trabajando durante este tiempo. Que obviamente eso está estructurado de acuerdo a la planificación, que será justamente el día miércoles, que es la última presentación. Pero hasta ahí ya podríamos decir, aquí ya está el proyecto. Esto es la estructura del proyecto. De aquí sale todo lo que va a ir a los diferentes entes, ¿no? Porque como yo les decía, depende del tipo de ente al que voy a presentar. Si es que es, por ejemplo, la Unión Europea, por dar un ejemplo, entonces ellos tienen sus propios formatos, pero de aquí va saliendo, porque casi todos los formatos están siempre alineados a la metodología de marco lógico. Entonces nos piden toda la información que hemos construido aquí de manera participativa y ya nos toca empezar a desarrollarla y a diseñar. ¿Sí? Entonces, hasta ahí es esa parte general. Ahora, vamos a la parte que también me corresponde, que es justamente ya la de seguimiento y evaluación de los proyectos. No sé si es que previo a iniciar con eso hay alguna inquietud. Entonces vamos a compartir. Víctor, por favor. Sí, perdón, soy molestoso.
¿Tiene algún nombre específico esta etapa que prácticamente ya hemos concluido, que ya está casi concluido? Todo el trabajo que hemos concluido hasta este momento es la metodología de marco lógico. Y lo que hemos visto en este momento es la matriz de marco lógico y la matriz de cronograma. Oh, gracias. Entonces nos vamos a... Sí. Entonces, como yo les decía, recordarán que yo les mencionaba, toda la metodología de marco lógico también lo que nos ayuda es para el seguimiento y evaluación de los proyectos. Y entonces, ¿cómo se hace el seguimiento y evaluación? Partamos de un hecho. El seguimiento y evaluación de proyectos es como que diríamos todo otro módulo, como el que hemos visto de diseño de proyectos. Pero el seguimiento y evaluación está dentro del módulo de seguimiento como una parte general. ¿Sí? Porque si es que vamos a hacernos especialistas en seguimiento y evaluación, tendríamos que hacer todo un módulo que yo recomendaría de pronto, sí es importante que comenten y digan, sí sería importante, porque con eso también podemos entender en qué fallamos, en qué está fallando el proyecto que de pronto yo quiero evaluar, por ejemplo. Recordarán, al inicio hablábamos y comentábamos de que existen muchos proyectos que han fracasado, pero lo importante sería también es evaluarlos y decir por qué han fracasado o cómo han fracasado. Pero como les digo, aquí vamos a ver de un modo bastante general el seguimiento y evaluación. Partiendo de un hecho, de que el seguimiento y evaluación es necesario en todas las etapas de su ciclo vital del proyecto. Estoy hablando de decir su ciclo vital, ¿sí? Es decir, desde el momento que a mí se me ocurre el proyecto, recordarán, el ciclo de proyectos tenía el diseño, la planeación, el diseño, la ejecución y la evaluación. Entonces, desde el diseño, dependiendo en qué etapa estamos, hablamos de seguimiento o de evaluación. En este caso, desde que se me ocurre el proyecto, es necesario hacer un seguimiento. Para satisfacer al cliente o usuario, para que las tareas complementadas sean resultados generados y sean los efectos esperados. Es decir, la evaluación tiene que garantizarnos eso, y para eso nosotros hacemos seguimiento y evaluación. Para reducir costos, para los efectos en la rentabilidad, en el rendimiento, ¿verdad? Si es que aquí hay un economista, pues nos puede hablar, por ejemplo, yo les decía la vez anterior, aquí entraría punto de equilibrio, entra el TIR, el TEMAR, el BAN, que son análisis financieros que hay que desarrollar en los proyectos, ¿verdad? Y que justamente nos ayudan en esta parte de seguimiento y evaluación. En este caso, con el proyecto que hemos estado poniendo de ejemplo, pues como tal, por ejemplo, no podría sacar TIR, TEMAR o BAN, porque obviamente no es un proyecto en sí, es una parte de un programa que va a ser de inversión, pero en sí este proyectito que estamos haciendo más que todo es de formación. Pero en cambio, estos proyectos no por eso quiere decir de que no le voy a hacer seguimiento y evaluación. También tengo que ver su cumplimiento y también puedo hacer, por ejemplo, una evaluación financiera desde el punto de vista social. ¿Sí? ¿Qué aspectos son los que tiene que considerar la evaluación? Primero, garantizar la continuidad en la gestión del proyecto. Justo lo que hacía la consulta a Víctor cuando estábamos en la parte del cronograma, ¿verdad? Nosotros tenemos que, justamente con la evaluación, ver qué va a pasar a futuro con el proyecto, con el seguimiento y la evaluación. Si es que existe, por ejemplo, garantizada la sostenibilidad técnica, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad legal, ¿verdad? Eso es parte justamente de la evaluación del proyecto ya en su fase final, es decir, ¿qué va a pasar con el proyecto? Establecer los hitos claros de indicadores de rendimiento mesurable, es decir, en mi matricita de cronograma yo puse varias actividades. Esas actividades tienen que establecer hitos. Por ejemplo, uno de los hitos claves será la evaluación que voy a hacer al personal o la selección de personal, ¿sí? Organizar revisiones formales del proyecto de forma periódica, ¿sí? La evaluación tiene que decirme, ¿saben que nosotros como evaluadores vamos a hacer la revisión de que está avanzando el proyecto trimestral, semestral, anualmente? Un análisis de sensibilidad de los resultados reales para mejorar la eficacia de la planificación. Entonces, eso es parte de la evaluación y el seguimiento. Yo voy viendo y voy analizando qué es lo que sucede. Aquí tenemos que diferenciar dos cosas. El seguimiento, como tal, nos ayuda
a hacer correcciones, ajustes, mejoras en el diseño del proyecto y en la ejecución del proyecto como tal. ¿Sí? Entonces, yo ahí voy a decir, ¿sabe qué? Aquí estoy teniendo un problema, entonces tengo que hacer un ajuste. Para eso me ayuda el seguimiento. Y la evaluación sí, ya es al final, ahí vamos a ver que hay una evaluación ex ante y una evaluación ex post. Es decir, una evaluación durante, antes, al finalizar y cuando finalizó el proyecto después. Y se denomina la evaluación de impacto también. Perdón, entonces nosotros tenemos que ir haciendo, si es que diríamos de evaluación, podríamos decir que existe la de seguimiento y la de seguimiento es para ir ajustando los problemas que tenemos en el camino y para el último no decir, es que como me pasó eso, tengo que duplicar el precio del proyecto, lo que hoy en día nos pasa. Y establecer planes de recuperación para acelerar la finalización de las tareas retrasadas, lo que les acabo de comentar, ¿no? Es que ahorita, por ejemplo, por los problemas sociales que está viviendo el país, no he podido ejecutar el proyecto adecuadamente. Chuta, pero si no puedo ejecutar esta actividad, tendría que iniciar con otra actividad de pronto. O luego tengo que pensar en cuáles son las acciones de mejora, es como se denomina, ¿verdad? Para alcanzar a cumplir con lo que estaba planificado en el proyecto. ¿Sí? Aquí están las variables que nosotros debemos considerar dentro de un proyecto. ¿Qué es lo que yo voy a medir? El producto, es decir, el cumplimiento de los objetivos tanto general como específicos, la calidad del proyecto, el cumplimiento del cronograma, la conformidad del presupuesto y el grado de satisfacción del cliente. Por lo menos estas 3 variables tendríamos que medir siempre en un proyecto, ¿sí? Es decir, resultados, calidad, en qué momento cumplí esos resultados, con qué presupuesto lo logré cumplir y qué tan satisfecho quedó la persona que necesitaba de ese proyecto. Si es que cumplo con eso, hemos evaluado, y si es que el evaluador dice, sí, todo esto está bien, entonces es un proyecto adecuadamente ejecutado. ¿Sí? Aquí miren, para lo que yo les comentaba anteriormente, en todas las fases del proyecto hay que hacer la evaluación, y hemos sacado de este librito que está aquí abajo, esta pequeña ilustración en la que nos dice, miren, en la fase inicial, identificación de la idea del proyecto, aquí está el ciclo del proyecto como tal, análisis de la realidad incluyendo identificación de expectativas, demandas, lo que ya habíamos visto, análisis de recursos, identificación y priorización de alternativas innovadoras, lo que tengo que yo también revisar una vez más si es que voy a evaluar, si es que a mí me dicen usted va a evaluar, entonces en la fase inicial tengo que también volver a retomar eso. Si es que me dicen, vamos a evaluar en la fase de diseño o elaboración del proyecto, es decir, ya cuando estoy escribiendo el proyecto, entonces tengo que fijarme en que esté bien definida la población, en que estén bien definidos los objetivos, en que esté claramente el plan de ejecución, el de recursos, y cómo voy a evaluar el proyecto también tiene que decirme ahí, por ejemplo, en la matriz de marco lógico, el indicador sería el plan de evaluación, cómo va a ser el informe del proyecto y entonces de evaluación de diseño, viabilidad y sostenibilidad del proyecto. Si es que yo soy el evaluador en la fase de diseño. Si es que ya estoy en la ejecución del proyecto como tal, entonces, si es que estoy en la fase de puesta en marcha, tengo que hacer la evaluación de comunicación a las partes interesadas, de capacitación a las partes beneficiarias, aprovisionamiento de recursos. Es decir, tengo que ver de que toda esa parte se esté cumpliendo, de que los interesados sepan de lo que estamos hablando o las personas beneficiarias, de que haya una comunicación continua y eficiente de cómo está avanzando el proyecto y de que los recursos estén llegando adecuadamente. Y si es que ya estamos en la fase final, en la fase de ejecución del proyecto como tal, el desarrollo de evaluación, de ajustes y cambios durante la ejecución, lo que sería el seguimiento. ¿Sí? Entonces aquí está la primera fase del seguimiento y miren la evaluación. La evaluación, ¿qué es lo que hace el evaluador? Recoge información, hace un juicio de valor y hace la toma de la decisión. Este juicio de valor lo hace por medio de los criterios de evaluación, es decir, no voy a hacer yo un juicio de valor a lo que a mí se me ocurra, ¿no? Para eso está la matriz de marco lógico, por ejemplo, si es que la apliqué, ahí me dice el indicador y la fuente de verificación. Entonces, ¿cuál es el criterio de evaluación en este caso? Es el indicador. El indicador me dice, al segundo año de ejecutado el proyecto, ¿cuento con el personal? Entonces, ese es mi primer criterio de evaluación. Bueno, usted me dijo que al segundo año
tiene el personal? A ver, déjeme ver, estamos en el segundo año, ¿qué personal ya tiene contratado? ¿Está o no está todo el personal? Y la segunda fase es las fuentes de verificación, ¿verdad? Entonces, yo ahí decía, voy a tener los contratos, voy a tener al personal, entonces déjeme ver todos esos documentos y con eso recojo la información, analizo esa información y tomo la decisión de decir, el proyecto se está o no se está ejecutando en los tiempos establecidos y de acuerdo a lo desarrollado. Sí, dependiendo del momento en el que estoy evaluando. Si es que estoy haciendo un seguimiento, entonces aquí la toma de decisión, por ejemplo, sería, ¿sabe qué? Tenemos que hacer aquí un ajuste porque A o B circunstancia del proyecto no se está cumpliendo correctamente. Pero si es que estoy ya a nivel de finalización del proyecto, ya en una evaluación como tal, puedo decir, ¿sabe qué? Usted no cumplió esto y por tanto va a tener que pagar las garantías, por ejemplo, en el caso de las empresas públicas, o va a tener que devolver tanto de recurso económico porque no cumplió uno de los objetivos. ¿Sí? Entonces, esto es, en resumen, lo que hace el evaluador. ¿Cuál es la finalidad? Si es que estamos con evaluación en resultados, es comprobar si los objetivos y metas preestablecidos fueron logrados, es decir, si se puede verificar la eficacia del programa. Esa es una finalidad de la evaluación, ver el cumplimiento del objetivo como tal. Otra es de que estén orientados a las audiencias implicadas, es decir, estimar la valoración de los implicados. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo digo, ¿sabe qué? Voy a tener que hacer un llamamiento, así como hice anteriormente, recordarán al inicio, que determinaba cuáles son los implicados. Nuevamente tengo que hacer ese análisis de implicados y decir, estas personas son las que están o no están inmiscuidas en el proyecto. Y llamarles a esas personas para justamente por medio de audiencias, como dice aquí, hacer un análisis de si está o no se está cumpliendo, por ejemplo, si es que es un seguimiento. ¿Ya? Entonces, para eso existen un montón de metodologías, por ejemplo, el análisis histórico, el análisis de líneas de base, la aplicación de encuestas, la aplicación de entrevistas, un nuevo árbol de problemas, un nuevo árbol de objetivos, ¿sí? Pero con las personas, entonces, si es que es a nivel de seguimiento, una vez más, para hacer un ajuste. Si es nivel de evaluación, ya es para ver si es que es o no es recomendable, por ejemplo, concluir con el pago final, si es que recibimos o no recibimos el proyecto ya concluido, ¿ya? 3. La otra finalidad es de que estén enfocados en la toma de decisiones, es de decisiones que incidan en la mejora. Si es que es de seguimiento, como decía, ¿no? Hacemos el ajuste. Si es que es de evaluación final, también puede ser de que diga, ¿sabe qué? El proyecto concluyó satisfactoriamente, pero en la evaluación resulta de que las personas también mencionan y dicen, sabe que yo requiero, pero este proyecto me dio una nueva expectativa y tengo que hacer más. Entonces, incide, ¿para qué razón? Para plantear un nuevo proyecto, desarrollar un nuevo proyecto con las personas y continuar avanzando. ¿Sí? Y finalmente también aquellos que están basados en los costos y resultados, ¿verdad? Entonces, aquí hacemos nuevamente el TIR, el TEMAR, BAN, relación costo-beneficio, punto de equilibrio, ¿verdad? Dependiendo del proyecto, análisis sombra, cuando son proyectos sociales se hace un análisis sombra que se denomina, ¿verdad? Para ver, se le somete a esta metodología de análisis sombra, perdón, y se determina si es que es o no ha sido viable el proyecto, inclusive financieramente, es decir, ¿cuánto me costó? Por ejemplo, cuando hacen los proyectos sociales, ¿cuánto costó invertir en ese proyecto social? Pero a la vez hago el análisis para ver si es que eso fue o no fue una inversión, por medio de un análisis sombra. ¿Sí? Entonces ahí están las finalidades, miren, otra vez más garantizamos objetivo, ver cuál es el comportamiento de las personas, si están o no satisfechas con el proyecto, para hacer la toma de decisiones para un plan de mejora y para el análisis de costo versus resultado. Aquí, evaluación desde la perspectiva práctica, hablaríamos de una evaluación ex ante, una evaluación durante la ejecución del proyecto, una evaluación ex post, es decir, ya cuando está concluyendo, y una evaluación de impacto, es decir, luego de 5 años, por ejemplo, hacemos una evaluación de impacto, y la evaluación integral ya de todo. Eso sería desde la perspectiva práctica y desde la perspectiva teórica, es decir, si ustedes cogen y revisan un poquito la literatura, van a encontrar evaluación de diseño, que viene a ser la evaluación ex ante, evaluación por procesos, desde evaluación durante, evaluación de resultados, la evaluación ex post, es decir, logré o no alcancé los resultados,
Evaluación de sostenibilidad desde de impacto, justamente qué pasó con el proyecto luego de que me fui. Y evaluación integral ya en todo el contexto. Aquí miren, era algo muy interesante cuando yo les comenté al inicio de estas charlas de que yo trabajé alguna vez en una ONG y cuando se reunían las ONGs en las que yo fui parte también en alguna de esas reuniones, pues se hablaba justamente de esto, de que teníamos un problema de sostenibilidad con las ONGs. ¿Por qué razón? Porque mientras estaba la ONG, la comunidad hacía todo el trabajo, cumplía todo el trabajo, desarrollaba y se sentía bien. Pero si iba la ONG concluía, porque también tienen un tiempo determinado, y se volvía luego de 5 años y todo estaba destruido, todo había vuelto a lo que estaba al inicio, e inclusive a veces era peor. Entonces, ¿por qué no? Porque no hubo, dentro del diseño del proyecto como tal, no hubo este análisis de sostenibilidad. Entonces, siempre es importante que pensemos qué va a pasar con el proyecto luego de que ya concluye, con el financiamiento, con la intervención de los técnicos del proyecto como tal, qué es lo que va a pasar con ese proyecto una vez que se vaya. Lo ideal es de que perdure y de que vaya mejorando inclusive. Si es que solamente dependen del proyecto como tal, pues yo diría que es un proyecto que va a tender al fracaso. Y me parece que muchas de las propuestas que hoy en día se hacen tienen este problema, ¿verdad? Si es que a mí me dicen, ¿sabe qué? Mañana yo le voy a dar X dinero para que usted sobreviva, chévere, entonces yo esa plata me gasto, lo que está pasando, ¿no? En muchas cosas, hay que ser muy realistas, me gasto esa plata, pero cuando me dejan de dar la plata, ¿qué pasa? Me tengo que volver un delincuente, me tengo que volver un asesino, o tengo que salir a las calles a estar pidiendo plata. ¿Qué quiere decir eso? De que no hay sostenibilidad en ese proyecto. Así de simple y seco, diría yo, la situación. No sé si es que comparten conmigo la opinión a ese respecto, pero habría que analizar si es que esos proyectos tienen este punto de sostenibilidad. De decir, ¿sabe que yo le voy a dar el dinero? Pero de pronto lo que alguna vez se decía, ¿no? De que ese dinero tiene que ser invertido, de que va a haber un técnico, lo que alguna vez proponía Víctor, por ejemplo, de que se creara una empresa o una institución gubernamental que aporte o que apoye el emprendimiento. Entonces sería interesante de que al que le dan un bono tenga que formarse para que pueda desarrollar posteriormente, por ejemplo. O sea, yo desde la generalidad, ahorita hablando así, pero yo veo que hay mucho de ese problema, ¿verdad? Por eso la gente sigue exigiendo a veces y dice, hay que subir el bono, hay que subir el bono, entonces ya no es un proyecto primeramente, porque más bien ya es un gasto que tiene que considerar el Estado dentro de su presupuesto general y casi vienen a ser como los empleados, es decir, tengo que pagarles mensualmente. O sea, yo le vería desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que en los proyectos exista esta evaluación de sostenibilidad. Aquí ustedes pueden ver ya de una manera más macro, miren, el tipo de evaluación, lo que decíamos, la parte ex ante, es decir, antes de la ejecución, cuando estoy recién ocurriéndose en el proyecto, en la identificación, por ejemplo. ¿Cuáles son los objetivos del evaluar? Evaluar la dimensión, características generales y factores que inciden sobre el problema. Es decir, tengo que tener claro el problema y saber cómo voy a incidir. Y obviamente se hace antes de la ejecución del proyecto, igual que el diseño y formulación. Entonces, en el diseño tengo que analizar la coherencia, la secuencia de actuaciones y la factibilidad de la intervención. Lo que veíamos anteriormente. Entonces, lo que yo propongo, el evaluador tiene que venir y decirme, sí, cierto es, usted sí, política, técnica y económicamente puede ejecutar el proyecto. ¿Sí? Intra, es decir, ya cuando estoy ejecutando el proyecto, en dos momentos, tanto en la ejecución como en el monitoreo, evaluación de la puesta en marcha, el seguimiento, la evaluación y cobertura, ¿verdad?, del proyecto como tal, y la evaluación de la productividad, ¿sí? Entonces, durante la ejecución tengo que ir viendo de que se estén cumpliendo justamente las actividades que he propuesto, con la cantidad de dinero que he propuesto, en el sitio que he propuesto, ¿verdad?, y que me está dando las cosas que he propuesto. Eso se hace durante toda la ejecución del proyecto, entonces por eso es la ejecución y el monitoreo. Y la parte ex post se hace con la evaluación. Ya una vez que he concluido el proyecto, tengo los resultados del proyecto, tengo los productos que ofrecí, entonces hago un análisis de la efectividad, de eficacia, de impacto, de eficiencia, inclusive, ¿verdad? Es decir, digo, miren, el producto lo ofrecí en 5 años, está en 5 años. Lo ofrecí con que me den $1 millón y con $1 millón lo cumplí, ¿verdad? Entonces, inmediatamente después de ejecutado el proyecto, hago ese análisis.
Y finalmente también la ex post, que ya es la evaluación luego de un tiempo, como yo les decía, por ejemplo, en estos proyectos de inversión que se hacía a nivel de ONGs, se sugería de que se haga una evaluación a los 3 y a los 5 años, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se hace? Justamente el análisis de la pertinencia durante todas las etapas del ciclo del proyecto. Los juicios relativos y los objetivos siguen siendo socialmente significativos, lo que yo les comentaba, ¿no? Mientras yo estoy aquí, chévere, como ejecutor del proyecto tengo el dinero, estoy pagando, chévere, pero cuando me voy, ¿qué pasa luego? De pronto ya desapareció todo. Entonces ahí viene el problema. Entonces se hace tiempo después de ejecutado el proyecto. El diseño, entonces en el diseño del proyecto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Analizar el planteamiento del problema, si describe un hecho existente que amerite solucionarse. Víctor, por favor. Sí, una preguntita. ¿Cuál es el perfil idóneo para ser un evaluador? No, depende del tipo de proyecto. Son dos cosas esenciales, ¿ya? Depende del perfil del proyecto porque obviamente si es que es un proyecto de agricultura, por ejemplo, tendrá que ser una persona que sea del área de la agricultura, pero adicionalmente a ello, como yo les comentaba, esto amerita otro ciclo de capacitación, digamos así. Tiene que ser un especialista en evaluación. ¿Sí? Existe eso. Entonces, tiene que ser una persona que conoce al 100% cómo evaluar los proyectos. Gracias. Yo les comentaba, inclusive recordarán en la primera encuentro que tuvimos, me parece, se me fue la presentación, me parece, sí, en la primera que tuvimos, yo les comentaba y les decía, ¿no? Que la información la saqué de un libro que está en la Universidad Nacional de Chimborazo y es de libre descarga. Entonces, por ejemplo, si ustedes desean leer todo ese libro, es solamente de evaluación. Es más de 500 hojas de evaluación, que habla de evaluación de proyectos, de programas y proyectos. Y miren que eso es algo muy interesante que, como les digo, no es de libre descarga. Si es que a alguien de pronto le interesa, pues podría entrar a la dirección de la universidad, descargarse el libro, se llama Evaluación de Programas y Proyectos, y leerse todito y pues por ahí pueden irle viendo. Don José, por favor. Quería contar, bueno, el tema de evaluadores no solo tendría que ser alguien que tenga papeles, sino que tenga experiencia en el campo en el cual quiere ejercer. Porque a la final, para evaluar algo, se tiene que conocer lo que se va a evaluar. Si no es por gusto, por puro libro no se hace nada. Justamente cuando me hicieron la consulta, yo les dije, tiene que tener dos requisitos. Uno, que tiene que ser conocedor del área, y dos, que tiene que ser conocedor de evaluación. Porque también se da el caso de que existe el evaluador, soy conocedor del área, pero no sé cómo evaluar, entonces de pronto evalúo cosas que no debería. Y eso a veces nos pasa y creo que todos alguna vez hemos pasado un proceso de evaluación, ¿no? Y cuando la evaluación es demasiadamente subjetiva o nos desarrolla una persona que no conoce de cómo evaluar, puede ser un experto en la temática, pero si no sabe cómo evaluar, es un problema. Entonces tiene que tener los dos requisitos. Dentro del diseño, entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar que se evalúa? El planteamiento del problema describe un hecho existente que amerita solucionarse, lo que yo les comentaba, ¿verdad? Es decir, ¿en verdad es necesario un proyecto para solucionar ese problema? Dos, la situación, el problema central y sus causas se formula con un nivel de especificidad al interior de la problemática que hace pensar una solución integral y articulada, es decir, está correctamente leído el problema y justificado el problema también. Ya veremos en la próxima justamente que nos toca escribir, y ahí tenemos que detallar el problema y la justificación. Están bien planteados los objetivos y responden a la necesidad de los beneficiarios, y aquí me ha faltado un poquito más, que es y responde al problema, porque si no, hay veces también que planteamos el problema por un lado y damos los objetivos por otro, totalmente diferente. Entonces ahí el proyecto ya no es viable.
¿Y cuál es la finalidad del proyecto o programa? La planificación de las tareas y actividades. Las actividades se ejecutan de forma secuencial. ¿Cuánto tiempo se ejecuta el programa o proyecto? Todo esto tenemos que nosotros lograr como evaluador ver en el diseño del proyecto. Y para hacer esto, nosotros existen asimismo un sinnúmero de metodologías, pero la que generalmente se utiliza en la parte de diseño es la de checklist. Es decir, yo hago, ¿verdad?, una lista de chequeo que se denomina también, entonces voy poniendo la preguntita, ¿no? ¿Tiene claro el problema? ¿Tiene la justificación? Y voy poniendo visto, visto, visto. Si por ahí hay una X, entonces digo, a ver, aquí tenemos un problema. ¿Sí? Entonces, todo esto lo puedo hacer a manera de lista de chequeo e incrementar las preguntas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el diseño tiene claramente identificados los beneficiarios, tiene claramente identificados los posibles problemas que se le va a presentar. En la ejecución, en cambio, ¿quién y cómo ejecuta el programa o proyecto? ¿Sí? Miren, en la metodología de marco lógico, y existen muchas personas que han hecho ese cambio también, en la maxita de marco lógico estaban, ¿no?, el objetivo, las actividades, y que generalmente hacen hoy en día al lado de las actividades, ya sea al final, luego del supuesto, o antes del medio de verificación, se pone el responsable, ¿sí? Porque no todo, pues de pronto lo hace el director del proyecto. Entonces, por ejemplo, puedo decir, ¿sabe qué? El responsable va a ser el área técnica del proyecto, o inclusive nombres, ¿no? Lo va a hacer Vicente Benítez, lo va a hacer José, lo va a hacer Víctor, lo va a hacer Marlon Calero, es decir, claramente, ¿sí? Porque cuando yo siempre he dicho y también he escuchado de que cuando es de todos no es de nadie. Entonces es lo mismo en este caso. Cuando todos somos responsables, no sé, es que como yo creí que él iba a ser esta persona, creí que él iba a ser esta persona. Entonces el momento de ejecutar es preferible ser claros y decir, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de esto y tienes que hacerlo. ¿Sí? Entonces es la ejecución. Aquí también evaluamos si se cumplen las actividades programadas, cuáles son las limitaciones o dificultades, qué tipo de mejoras se vienen ejecutando en el programa o proyecto, quiénes participan, cómo perciben los beneficiarios la ejecución, los recursos que están utilizando de forma adecuada o no se están utilizando de forma adecuada. Entonces, aquí miren, de igual manera como hace un momento yo les comentaba, pues por ejemplo, hay una mano levantada de Mito. Adelante, don José. Creo que se le ha quedado levantada de la anterior. Entonces, lo que yo les comentaba era de que, de igual manera, como hace un momento en el diseño existen muchas técnicas para levantar esta información, en ejecución también existen muchas técnicas. Yo ya les comenté anteriormente, por ejemplo, se llama el análisis histórico, es decir, sobre todo cuando se hace un análisis con comunidades, se dice, inclusive con dibujos se puede hacer, es decir, dibújeme cómo estaba su comunidad antes y cómo está su comunidad ahora con la ejecución del proyecto. Un análisis histórico, ¿verdad? De que esto estaba pasando, ahora estamos de esta manera mejor. Yo podría decir ahorita, dibujemos cómo estábamos antes y cómo estamos ahora, entonces, luego de la ejecución del proyecto. Se aplican entrevistas, ¿verdad? Recordarán, yo les dije, para cuando trabajamos ya con los beneficiarios directos, otra vez tenemos que hacer esa marchita que hacíamos al inicio, de identificar quiénes son los actores. Y a estos actores les aplicamos entrevistas, les aplicamos encuestas, les aplicamos este análisis histórico que yo les comento. Y en función de eso, voy definiendo esto. Igual puedo hacer una lista de chequeo para ir determinando si es que he cumplido en los plazos establecidos con el recurso establecido. Aquí también ya ingresa, ¿verdad? Si es que es un proyecto de inversión, el análisis de, como les decía, ¿no?, de TIR, de MAR, de BAN, de costo-beneficio, de punto de equilibrio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, no sé si es que alguien desea comentar algo acerca de lo que hemos visto el día de hoy. Don José, por favor. Ahora sí, bueno, con relación al tema, no es mucho lo que tengo que comentar porque está un poco más claro, cada vez creo que se entiende un poquito mejor, aunque sí hay ciertas cosas en las que
todavía me falta manejar, pero ya iré aprendiendo por mi cuenta también. Lo que sí quería preguntar, por ejemplo, ¿por qué la academia o universidades no participan de eso, por ejemplo, cuando el gobierno hace licitaciones, hace todo este tipo de situaciones, inclusive por medio de estudiantes? Por ejemplo, digamos, en la parte de leyes vemos que hablan piedras y media, las universidades no dicen ni pío, todo el mundo calladito y feliz de la vida esperando el varillazo. Por ejemplo, en el tema de proyectos, por ejemplo, justamente hoy día estaba aquí en una fundación Valle Feliz, en la cual me dicen que ellos viven por autogestión, cuidando tenían niñas ahí que han sufrido maltrato por caso de trata blanca, las tienen ahí. Y tengo entendido que al parecer el Estado contribuye porque las mandan allá, o sea, para que las cuiden allá, pero no les cancelan, creo que me dicen ya varios meses. Y están penando por esa parte ahí. Y justamente ellos, como dicen que no pueden sacar a los niños a la calle, tampoco pueden tener encerrados, estaban arreglándolos como parquecitos en un lugar precioso ahí. Y me dicen, por ejemplo, que ellos pidieron colaboración a la prefectura y todo el mundo, y nadie prácticamente colabora en nada. Y a lo que yo le comentaba, ¿por qué no pide ayuda a las universidades? Que yo creo que si tiene que hacer un arreglo de suelos, hay universidades que hacen agronomía que podrían colaborar, de paso, como hacen una práctica, una tesis, alguna cosa, pero no se ve, o sea, ¿por qué no se ve que la universidad se inmiscuye, se mete en eso? Muy poco se escucha, muy poco se ve. Bueno, ahí hay que diferenciar dos cosas. Una, todas las universidades y todos los profesionales que se forman tienen la obligación de pasar por una etapa que se llama vinculación con la sociedad. Y para desarrollar esta etapa, las universidades tienen que tener firmados acuerdos o convenios con las instituciones en las cuales los estudiantes desarrollan la actividad, y la actividad la desarrollan de la mano con un docente tutor, justamente para garantizar. En este caso, lo que usted menciona podría ser de que la fundación firma el acuerdo con una universidad para que le envíen y para que desarrollen prácticas preprofesionales o vinculación con la sociedad o tesis dentro de este lugar. Pero esa es una gestión que lo desarrolla cada universidad, y cada universidad puede verlo y analizarlo con quién lo desarrolla y con quién no lo desarrolla. Nosotros tenemos con algunas instituciones que se puede avanzar. Eso por un lado. Por otro lado, no siempre, y eso es muy importante tener claro, no siempre las universidades pueden intervenir. Por ejemplo, en una licitación, a menos de que sea por medio de la empresa pública, si es que la universidad tiene una empresa pública y esa empresa pública tiene declarada a lo que están llamando, se puede acercar. Pero directamente como universidad decir yo voy a ayudar en esto es bastante complejo, porque alguna vez en unos análisis que se desarrollaba en general se decía, imagínense lo que sería de que las universidades empiecen a hacer todos los trabajos y entonces los profesionales se quedarían bajo una desleal competencia, digámoslo de algún modo, ¿sí? Porque obviamente como universidad yo podría pagar, yo podría cobrar menos o de pronto hasta ni cobrar, y entonces ¿para qué formo a los profesionales al fin del día? Y además que siempre son estudiantes, no existe una capacidad de tanto profesional en un área, porque los profesionales que están en las universidades están para formar, entonces no podrían estar dentro de un proyecto constantemente. Entonces hay que tomar en cuenta esos detalles que a veces son necesarios y que legalmente, como les digo, también no siempre pueden intervenir las instituciones de educación superior en todas las licitaciones o en todos los llamados que se hacen. Eso les podría decir yo desde el conocimiento que yo tengo. No sé, ¿algo más? Y yo por lo menos por el tema de ayudar a cubrir, por ejemplo, en el tema de auditorías, que en eso básicamente no tendrían en el tiempo, simplemente dirían como que gente imparcial y que dirían, bueno, puede estar bien, puede estar mal, y pueden dar una opinión que, por ejemplo, en el caso de nosotros, los de a pie, por decirlo así, nos podrían aclarar un poco el tema, porque usted sabe que los que van por lo general ahí se mueven en base a cuánto les pagan. Y las universidades con tanto alumno, muchos de excelentes, pues pueden tener distintos puntos de vista, muchas opciones de soluciones y también alguna sugerencia, creo yo. Desde ese punto de vista, sí. Está levantando la mano José. Yo creo que las universidades, ¿no? La Universidad de Bolívar hace unos 12 años atrás, 13 años atrás, había un proyecto, pero ese proyecto se presentó en el 98. Y como no había más proyectos, ganó ese proyecto y a la profesora de ese proyecto le dieron cerca de $10,000 de reconocimiento. Por lo cual yo creo que las universidades, no hay proyectos que den alcance, sino sacan proyectos antiguos para seguir que están en investigación. Y si es docente, me van a aclarar que es la verdad, ¿no? En muchas universidades de aquí en el Ecuador sacan proyectos antiguos,
le adecuan algo y ¡plá! Le botan al mercado de nuevo. Pero como dijo Víctor, él tuvo un proyecto buenazo, le vieron muchas universidades chiquito, o le vieron pequeño, para mí era un gran proyecto porque era algo innovador, por lo cual el sistema no da que existan más proyectos, ni que los jóvenes hagan proyectos, sino hagan copy y pega. Bueno, aquí hicimos con Vicente un proyecto, ¿no? El que fue buenazo, que todos aprendimos a hacer las variables, etcétera, muchas cosas nuevas e innovadoras. Pero las universidades solo se ha jactado es copiar un proyecto antiguo, hacerle un reconocimiento a esta persona que es familiar de algún rector, etcétera, porque la que ganó la provincia de Bolívar fue hija de un dueño de la hacienda, ¿no? Entonces, por lo cual eso afecta al campo de investigación. Las universidades, no las universidades en general, desde el primer año de colegio o octavo de básica, tiene que darse proyectos como una base científica para alcanzar un método. No, yo digo, el Víctor es un proyectazo, para mí no es chiquito, sino es un señor proyecto que tiene que dar realce a qué, a la investigación técnica, lo que ahora buscamos, ¿no? Técnicos de cómo mejorar el medio ambiente. Con lo cual tiene que los proyectos, tiene que ser una matriz muy importante educativo como la matemática, la estadística y la literatura. Porque un estudiante donde sabe manejar muy bien proyectos, analiza muy bien, lee muy bien, tranquilamente dentro del campo científico y competitivo. Yo veo que muchas universidades son copy y pega del sistema, y si Víctor me dice que no es verdad, el razonamiento, porque él sabe más que mí en el campo educativo de tercer nivel. Yo puedo hablar de colegio, porque soy profesor de escuela y colegio, y sé que solo se da lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, y los jóvenes van sabiendo lo mismo, y cuando terminan sexto curso, entonces el bachillerato, no saben cómo carajo hacer un marco teórico, cómo carajo hacer un proyecto. Nosotros hicimos un proyecto el otro año del cannabis medicinal, y muchos chicos pensaban que era wow, el boom de que la droga, la marihuana legal. No, un proyecto que es cómo hacerle medicinal la droga, porque tenemos mucha droga y ponerle un mercado competitivo. Entonces ahí se dieron cuenta ellos cómo hacer, pero ellos como no le jalan mucho el proyecto, sino le ven como algo que fuera el boom, como que sea legal, por lo cual tenemos que hacer un proyecto científico y que sea desde el primer curso, y que los chicos les vaya gustando esa parte, porque en los colegios ya no hay proyectos, no hay nada. Solo vamos a enseñar lo mismo y lo mismo, que uno se aburre de enseñar y se vuelve algo rutinario, que se fastidia, que con todo que no se mate, pero no hay ese incentivo del gobierno para que sean proyectos. Y lo que dijo el compañero Joel, en la parte emocional, sean carreras primordiales, que existan profesionales en eso. Bueno, es un gusto participar, ¿no? Y gracias por darme el espacio. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice José. Yo cuando me consultaba a don José, era la parte de participar en licitaciones como universidades, de eso no se puede. Pero lo que usted dice es totalmente de acuerdo. A veces las universidades tienen muy cerrado, no sé si decirlo así, muy cerrado su sistema, que pasa lo que usted menciona, ¿no? Los proyectos de investigación no permiten la ejecución, por ejemplo, de nuevas ideas, a pesar de que hoy en día todos le estamos apuntando a la innovación, estamos buscando la transferencia tecnológica, pero el momento del momento, como usted lo menciona, ¿no? Víctor tuvo una gran idea, tuvo un gran proyecto que nos estaba comentando al inicio, pero lastimosamente la universidad no tuvo de pronto la visión para leer el alcance de eso, y no se dio. Ese sí es un problema de las universidades, ese sí es un problema de las instituciones. No tiene la acción. Víctor no tuvo allegados, o no tiene afines o compadres que le digan, hacemos un proyecto, haremos una casa abierta, prepárame unos 20 estudiantes, una casa abierta, y haz de tipo de tecnología, desde robot, con todo lo que se puede manejar en el medio ambiente, lo que es solar, lo que es esto. No hubo un compadre o un amigo que se haya adentro. ¿Por qué? Porque un pensamiento diferente dice no a la corrupción, porque como puede ser Yachay, como la Banco del Ecuador, entonces dicen no, a él no le hagas esto, mejor persíguele y para que se vaya, o distribuir, o cárgale un sumario administrativo, porque él piensa diferente. Es el problema de las universidades públicas, porque en la privada, sabemos muy bien, ganan porque hay innovación, ganan porque hay investigación. Antes las politécnicas tenían estos proyectos, yo me recuerdo con mi hermano, bueno, ahí yo le paro, José, porque no es tan verdad tampoco que las instituciones privadas lo hacen así. Ellos también tienen los mismos problemas de amarres. Me disculpa, pero ahí sí yo le podemos conversar toda la noche, pero tienen el mismo problema. ¿No? Pero hay un menos de burocracia, o será mejor, ¿no? Desconozco,
soy del estatal, ¿no? Y por lo cual yo sé lo que digo, bueno, mil disculpas, desconozco, pero ahí también hay sectas, ¿no? Pero yo digo, entonces sería hacer, regular todo el sistema y decir, bueno, ya basta, queremos innovación, queremos esto, queremos que el estudiante investigue, no venga y yo diga, vamos a hacer una tesis. ¿Qué hace el estudiante? El marco teórico, copy, pega, copy, pega, copy, pega y copy, pega, sabiendo que el marco teórico es la base de investigación, la base donde usted va a sacar, va a sacar las encuestas, el muestreo, todo eso. ¿Qué hace el estudiante? La mayoría son copy, pega. De otras tesis solo le cambian el parafrasean, por lo cual sería algo innovador decir, bueno, vamos a hacer un proyecto del campo científico. Sería buenazo, donde uno me daría cuenta cómo va llegando el auge de la investigación y dónde se llega a la meta. Sí, pero si nosotros no nos proponemos a cambiar de nuevo el sistema, porque el sistema no da para más, tenemos que reajustarle todo de nuevo y decir, el patrón de una universidad o de un colegio es un proyecto que no quede solo del sexto curso, sino un proyecto que siga el otro curso evaluando y trabajándole más, y que ese proyecto dure unos 5 o 6 años de trabajo, donde haya una exposición tenaz, ¿no? Yo trabajo en el Colegio de Alcázar, yo he visto chicos que ganan de física, le ganan a Einstein, le ganan a americano Quito, que participan, pero solo participan, ganan y que vaya el proyecto. Y que dicen los compañeros, José, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque solo te dicen, ponle la medalla aquí de bronce, de oro, y diles mejor estudiante. Pero ahí queda el proyecto. Y vos como docente te queda y dices, pero yo quiero avanzar, pero no te deja el sistema. ¿Por qué? Porque es el problema, ¿no? Yo digo que toca cambiar el sistema educativo y los que son docentes toca decir, bueno, vamos a hacer un proyecto. No un proyecto alimenticio, porque todos los proyectos que hacemos en las escuelas es alimentación, sino un proyecto enfocado a la madurez del niño, cómo va a desarrollarse en una computadora. Ahora los niños manejan muy bien la computadora. Hacer un proyecto de cómo hacer más un software, cómo hacer un software libre y tan temprano, pero tampoco no hay de informática, no hay informática en los colegios. Muchas cosas pasan que tienen que ser incluido, muchas cosas que hablamos aquí como materias primordiales en la educación para que se haga una educación innovadora, no aburrida como la de ahora, porque la de ahora es aburrida. Una educación que se saca los tiempos. Gracias. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. No hay problema. De acuerdo con la compañera Adriana Borja, por favor, que está. Muy buenas noches a todos. En cuanto a don José, me parece que él hablaba de los proyectos que necesitaban. Hay proyectos sociales, hay ONGs que hay muchísimos que son proyectos con ayuda social. Lamentablemente, en la época de Correa, se fueron como 400 ONGs de nuestro país. Actualmente contamos con 200 ONGs que ayudan en la parte social. También tienen que manejarse con los programas con las universidades que ayudan, como hablaba esta de vinculación porque yo trabajo en una institución social y nosotros nos damos mucho con las universidades, porque ahí la mano de obra nos valía, ¿no? Porque en las universidades eso es lo que ayuda en la práctica preprofesional en la buscar. Entonces siempre en lo que en estas instituciones sociales siempre se tiene que trabajar de la mano con las universidades. En cuanto al compañero José, me parece que nosotros actualmente contamos en la malla curricular, tenemos proyectos, pero lamentablemente las autoridades colocan a este compañero le falta 1 hora, sin saber ni leer ni escribir el proyecto y le dan teoría de proyectos. Y eso pasa también en las universidades. Entonces, ¿qué sucede?
primeramente determinar un problema, determinar un árbol de problemas, determinar un árbol de objetivos, determinar un árbol de estrategias. Entonces, es porque los propios profesores no saben. Entonces, en las universidades, a los docentes o a las personas que van como docentes, tendrían que incluir una idea de proyectos que realmente tengan la base de cómo realizar proyectos. Eso es mi aportación. Gracias. Muchas gracias, compañera. Sí, de acuerdo con lo que usted menciona. No sé, don José, levantó la mano, me parece de nuevo Joel, o se le quedó la mano. Sí, solamente quería contar lo que decían ustedes. Básicamente casi la misma burocracia sea en instituciones públicas como privadas. Por ejemplo, ahorita en pandemia, cuando decían que iban a fabricar los respiradores de aquí, hicieron, recuerdo, una campaña de la San Francisco de Quito, creo que fue, que estaban buscando aporte y tanta vaina más. Yo intenté ingresar y me dijeron, no, nosotros ya estamos aquí, somos del grupo, ¿qué vamos a hacer? Y no necesitamos nada más. ¿Y para qué hicieron la famosa supuesta convocatoria? Sí. De ahí, por ejemplo, en el tema, como decía la compañera, mucho de lo de ahora es porque casi todos lo quieren hacer mecanizado. Hoy en día, disculpando por algunos, pero muchos no saben ni leer ni escribir y están pasando a la universidad y ya tienen hasta títulos. Ni siquiera piensan ni razonan y tienen títulos y todo lo demás. Y es mucha de esa gente la que está básicamente ocupando grandes cargos, porque muchos por palanqueo. No es como debería ser así. Debería ser aquí por conocimiento, por méritos y por resultados sobre todo. Si no resulta, pues simplemente se va. Aquí simplemente dicen, pobrecito, esperemos a ver qué pasa, a ver si reacciona. Y no es así. El que no funciona no se debe ir, simple. Sí, gracias, don José. Así es. Yo creo que en todo lado hay de todo. Es decir, no podemos generalizar todas las instituciones públicas son así, o todos los que pertenecen a las instituciones públicas, ni todas las instituciones privadas son una maravilla o todas son malas tampoco, ¿no? Pues, es decir, yo creo que hay de todo. Lastimosamente, justo leía en algún chat que decían, siempre se pone de que en el Ecuador somos más las personas, pero las personas buenas, las personas que honradas, las que queremos trabajar, pero parece que nos están ganando los corruptos. Y entonces ese creo que es el problema, de que a veces por no meternos en problemas justamente decimos mejor nos hacemos a un lado y nos quedamos no sé si cómodamente, ahora ya lo pienso y digo, chita, de pronto es medio cómodo decir mejor no me meto en la bronca, ¿no? Por no pelearme, justamente por no enemistarme con otras personas, ¿no? Pero creo que eso también hay que empezar a cambiar y desde la escuela decir, no es lo correcto. Hay que cambiar, y para cambiar hay que empezar a una verdadera revolución de cambio. Es decir, el cambio tiene que darse. No sé si es que opinan como yo, pero me he dado cuenta de que a veces el quedarse uno callado también como que no es lo correcto. Eso nomás. Muchas gracias, mis estimados amigos. Edwin. Adrián, Buenas noches. yo les comento algo. Saben que yo por nunca quedarme callada, salir de una institución. Disculpe, compañera Adriana, hemos levantado la mano al compañero Ed. Vamos a... Puede levantar la mano y ahí participa cuando se le dé la palabra. Adelante, Edwin. Buenas. Perdón, un ratito nomás, hay que continúe la señora Adrián. Un poco la educación necesita repensarse desde diferentes aspectos. Nosotros como estudiantes también no estamos cumpliendo el rol que debería ser. No creo que el rol de nosotros, bueno, cuando estábamos estudiando era la cuestión que se nos, yo lo digo así, se nos daba el cerebro muchas veces con la idea de revolución. Y es justo que se pelee por los derechos, pero yo no estoy muy de acuerdo en cómo se lleva el tema político en las universidades, hablando desde el aspecto de la Universidad Central. Yo estoy en la Politécnica Nacional y tuve la oportunidad de entrar a los organismos administrativos y de gestión como representante estudiantil. Entonces, hay muchas cosas que se deben repensar. Las universidades sí pueden transferir tecnologías, pero la
transferencia de la tecnología está basada en función de que los estudiantes puedan también crear sus propias empresas. Uno de los grandes problemas del Ecuador es que nos estamos educando para trabajar. Y todos dirán es que emprender solo está en el diccionario y para nosotros solo está en una palabra. Pero nadie va a emprender si le van a dar 2 horas de emprendimiento después de 5 años de carrera. Creo que eso debe fomentarse desde la educación secundaria y no entender que emprender es, como decía el presidente, coger una bandeja y salir a vender chochos. Eso no es un emprendimiento y nosotros como estudiantes, cuando éramos estudiantes y ahora como profesionales, pues debemos asumir el tema del emprendimiento con mucha responsabilidad. Y emprender, yo me considero un emprendedor, porque yo levanté mi planta de alimentos en plena pandemia y todavía seguimos luchando. Pero el emprender debe darnos a conocer diferentes aristas, porque otro de los fracasos para emprender también es creer que lo sabemos todo. Yo algunas veces he hablado del elitismo de las carreras, el elitismo de las profesiones. Viene por el lado de yo soy doctor, no tengo nada contra los doctores, pero para mí es el ejemplo que primero se me viene a la mente. Pensar en ser un doctor médico, muchas veces se piensa tocar el cielo con las manos, y no es así. Muchas veces ser un ingeniero eléctrico, como decía un profesor en mi universidad, creerse la mamá de los pollitos en el Ecuador, primero es quitarnos de esta venda, para que también vean que profesionales como nosotros, en administración, como ingeniero empresarial, y eso lo viví mucho en la Politécnica por ese elitismo de las carreras. Y no se dan cuenta que cuando no nos abrimos a las diferentes aristas técnicas, la arista de gestión, la arista administrativa, financiera, pasa lo que ocurre en el Ecuador. Somos muy emprendedores, pero fracasamos totalmente, y eso lo hablan las encuestas. Así es que en este aspecto yo pienso que se puede trabajar en 3 puntos principales. El emprendimiento en todas las carreras, desde un eje transversal, desde un eje horizontal, a toda la formación académica que cada uno pueda tener en sus áreas, para que tengan las bases, y por lo menos así como nosotros que nos estamos formando en proyectos, como dije la vez anterior, no vamos a ser gestores de proyectos, pero sabemos que a través de la ciencia gestionar un proyecto nos va a servir para cuando se llegue o se esté en alguna organización y se tenga que dirigir, pues sepa que estos conocimientos y buscar a los mejores de estos conocimientos. Entonces, esto para mí es un primer punto. La gestión, la administración y el emprendimiento debe ser horizontal a toda la verticalidad de las carreras que nos enseñen. Lo segundo, que los estudiantes debemos buscar los espacios para obligar a que nuestras autoridades de las universidades cambien un poco el modelo. Y eso también va a cambiar, yo hablo desde la realidad de la Politécnica, graduarse después de 6, 7 años, como dicen, entrar a la poli entrar y salir de la poli es bien difícil, que todo eso. Debería la educación flexibilizarse, no para que todos pasemos como mediocres, sino que el tema burocrático se flexibilice para que podamos graduarnos 4 años, que no sea tan complicado la cuestión de la titulación como proceso, sino más bien los estudiantes aporten y se llenen de conocimientos, y con esos conocimientos comiencen a emprender, a buscar cómo puedo aplicar tal fórmula que me dijo a la sociedad o algún problema existente. Y el tercero, pues para finalizar, creo que el presupuesto del Estado es insuficiente. Debería darse más presupuesto para que haya más becas, para que haya más estudiantes, porque también hay que hacernos un mea culpa de que muchos estudiantes no deberían estar ocupando un puesto en la universidad cuando son mediocres. Y un estudiante que no tuvo la oportunidad de entrar a la universidad por falta de recursos puede rendir 2,
posible carreras y profesionales si no hay trabajo. O sea, nunca va a haber trabajo si no emprendemos. Eso es, no vamos a esperar que vengan las grandes empresas para que nos paguen como qué, como administradores de sus mismas riquezas, haciéndoles más grandes a sus mismas riquezas. Entonces, ahí viene un tema del presupuesto que el Estado o cualquier, bueno, llegando desde el lado de Pedro, como él también está enfocado en que la educación necesita mucho presupuesto, pero en el grupo que estaba yo no concordaba con eso de crear universidades. Creemos universidades para los indígenas, creemos universidades para los de la costa, creemos universidades para los del oriente. Creo que eso nos divide más. Yo pensaría que una buena estrategia del presidente Correa hubiera sido que repotencie las universidades públicas que existen, la Politécnica, la Central, la Estatal del Carchi, la SPOCH, la SPOL. Ahí necesitaba toda esa inversión que Yacha y se puso. No creo que esté desmedida la universidad, pero yo hubiera comenzado primero repotenciando esas universidades en un tema tan sencillo como a la Politécnica. Hablo desde mi realidad una vez más. A la Politécnica ingresan alrededor de 500 estudiantes a prepolitécnico, no nada más. De esos 500 estudiantes pasarán unos 200 a la carrera, exagerado, y si son menos, lo más probable es que sean menos. ¿Por qué no podía invertirse en infraestructura para estas mismas universidades, para que en vez de recibir 500 estudiantes dupliquen su ingreso? Eso nos generaría más profesores, más docentes a contratar, presupuesto para la universidad. Repensemos la educación y podamos de alguna manera, quienes pueden compartir el conocimiento como docentes en cualquier nivel, también se trabaje por ser también unos buenos docentes, porque también muchos docentes también están a veces solamente por ganar el sueldo y no inspiran a los estudiantes. Son muy pocos los docentes que inspiran a los estudiantes a cambiar nuestro país. Eso nomás, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, de acuerdo con las reflexiones que han emitido. Muchas gracias por su aporte. A ver, ¿alguien más? No sé si la compañera Adriana quería hablar, pero ya no tiene levantado la mano. Bueno, entonces si es que no hay más intervenciones, creo que nos reuniríamos el día miércoles. Así es. Agradecemos. Yo, antes de cierre. Creo ya. Gracias, una buena noche. Muchas gracias. Gracias. Hasta el miércoles. Mito quería hablar. Ya nos vamos. Sí, solamente aclarando lo que acaba de decir el compañero. Por ejemplo, el problema no es el tema de universidades, sería mejor estandarizar la educación, porque es bien sabido que a nivel de educación no es lo mismo que vaya a pelear un cupo uno del Montúfar y de Mejía que uno que sale de la costa o de la sierra. Son niveles de educación muy diferentes. Si se estandariza sería algo muy distinto, como para que incluso nadie tenga que decir, bueno, para conseguir una oportunidad de trabajo, porque en los periódicos, en algunos discursos creo que todavía sale eso, que se busca un ingeniero preferible que sea de la Politécnica Nacional, que se estandarice la educación para que la educación sea similar en todo el país y que cualquier empresa lo que sea, le dé lo mismo contratar una de Quito, de Guayaquil, del Oriente, de la Loma más alta, que sea lo mismo. Un estándar en la educación que sea similar para todos. Muchas gracias. Sí, de acuerdo. Gracias. Luego. Una buena noche, descansen. Pasen bien. Buenas noches.